La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15 dice la palabra: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, diga conmigo, será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Este es un mensaje para la iglesia importantísimo que vamos a discernir juntos. Cuando el Señor Jesús viene a la tierra, antes de irse nos deja una comisión grande, que la llamamos la Gran Comisión, que se convierte en una misión de la iglesia para llevar la palabra de Dios. Y esto es solo para los llamados. Usted me dice, ¿y dónde quedo yo? Entre los llamados. Los llamados a llevar las buenas nuevas de salvación a los pueblos. Dios usó muchas diferentes formas en otros tiempos para evangelizar, para llevar la palabra a los pueblos, pero hoy constituyó apóstoles, constituyó misioneros, constituyó apóstoles y pastores para predicar la palabra. Pero estos tienen que ir a la universidad. Y este detalle, yo digo universidad, pero no se alarme. Si usted nunca fue a la universidad, puede ir a esta, que es bien fácil. Solo califica buscando al Señor. Esta universidad se llama la capacitación del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque los llamados, todos están llamados a ser capacitados por el Espíritu de Dios. Usted viene a CCDL, pasa todos los cursos, pero todavía no está apto, como Dios quiere, para predicar la palabra, para evangelizar, aunque todos lo hacen. Siento que la capacidad principal es la llenura del Espíritu Santo. Por eso esta mañana quiero que hablemos sobre un compromiso, y es que comprometamos nuestras vidas para servir al Señor. La pregunta del millón es, ¿cómo sirvo al Señor? Si hay algunos que solo vienen, se sientan y ya estuvo, se van. Pero esta mañana vamos a quedar un poco más convencidos. En primer lugar, cuando el apóstol dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿qué es invocar? Hermano, es bien sencillo. El diccionario dice que invocar es llamar a alguien para un auxilio. Invocar es llamar a alguien para un auxilio, en este caso las cosas santas. Pero ¿a quién invoca usted? ¿O qué invocó en un tiempo? Yo quiero hablarle por lo menos 3 aspectos de lo que es invocar. En primer lugar, nosotros vamos a invocar a alguien que de veras las puede. Vamos a invocar a alguien que tenga poder. ¿Por qué? Porque el problema nuestro, la magnitud del problema nuestro, requiere que alguien pueda. Y si ese alguien puede, pues vamos a invocarlo. He aquí la razón por qué explico, porque muchos no creen en el poder de Dios. Si usted no cree en el poder de Dios, hermano, usted todavía tiene un problema grave. Déjeme decirle que todos invocamos de alguna manera algo. En ciertos aspectos podría decir de que hay personas que todavía invocan nombres de espíritus. Todavía hay personas que encienden una velita para invocar algo. Todavía hay personas, bueno, eso se llama no saber hacerlo. Porque si usted sabe que Dios tiene poder y exclusivamente Dios es poderoso en todos los aspectos, ¿para qué va a buscar a otro? Entonces es importante que cuando yo invoque el nombre de Dios, lo voy a invocar creyendo que Dios puede. El segundo lugar es que yo voy a invocar a alguien que conozco, porque yo puedo querer invocar a alguien que puede, pero no lo conozco. ¿De qué me sirve, hermanos, que usted tenga el poder y yo lo llame para mi pronto auxilio, pero no lo conozco?
¿Qué es la respuesta que voy a tener? No te conozco. ¿Qué pasó con aquellas vírgenes que 5 no llevaban aceite? No las conozco. ¿Qué pasó con el siervo infiel? No te conozco. ¿Qué pasa con los que mueren sin Cristo Jesús? Porque el Espíritu vive y vuelve a Dios que lo dio. ¿Y qué pasa si no recibieron a Cristo? No los conozco. Entonces, hermanos, si yo voy a invocar el nombre de Dios, tengo que conocerlo. Pero para conocerlo, tengo que saber cómo conocerlo. Quiero darle un ejemplo de lo que hizo el Señor a través del pueblo cautivo, allá en Jeremías, para que usted me acompañe. Cuando estaba el pueblo cautivo, Dios se dio cuenta que no le conocían. Dios se dio cuenta perfectamente bien que no le conocían. ¿Qué cosa más grave es no saber que aquel que todo lo puede, usted no lo conoce? Capítulo 24 de Jeremías, en el versículo 7, le doy tiempo que lo busque para que saboree conmigo este versículo, le está hablando al pueblo cautivo sobre la señal de los higos buenos y los higos malos. Pero lo que les está dando un consejo en el versículo 7 y les dice: y yo les daré corazón para que me conozcan que soy Jehová. Y yo les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Y cuando eso ocurra, me serán por pueblo, y yo les seré a ustedes por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Amado hermano, muchas veces creemos conocer a Dios. Hablamos que conocemos a Dios y no es cierto. Yo diría que le pidamos al Señor esta parte, que nos dé un corazón para conocerle. Un corazón de veras para conocer a Dios, porque cuando yo sepa que Dios es poderoso y cuando yo le conozca, tengo por qué invocar su nombre. Hay una razón por qué invocarla y una tercera más sería que Él sepa quién soy yo. Es aquí la gran importancia, hermanos, de todos los que invocan el nombre de Dios y buscan de Dios sin conocerle, sin creer en su poder. Pero los que conocen del poder y los que ya conocen a Dios son los que verdaderamente Dios conoce, y esos somos nosotros. Porque el día que usted recibió a Cristo como su Salvador, como el Salvador personal de su vida, en ese momento queda reconocido por Dios. En ese momento queda usted asentada a su partida de nacimiento en Cristo Jesús. Porque entonces Dios lo conoce. Por eso es que la palabra dice que a todo el que creyó en su nombre y lo recibe como su Salvador, le da la potestad de ser llamado hijo de Dios. Y si le dice que es hijo de Dios, ¿qué dice la palabra? ¿Cuánto no más dará Dios a sus hijos? El Espíritu Santo. Por eso el Señor, cuando está con los fariseos y les dice: yo soy el buen pastor, yo conozco las ovejas y ellas me conocen a mí. ¿Qué aval más importante el que tenemos, amados hermanos, para poder invocar el nombre de Dios? Para no tener que andar buscando invocar otros nombres. Amado hermano, hermana, no busque invocar a otros espíritus, no busque invocar otras cosas, busque invocar el nombre de Dios. Razones de peso, usted sabe que Él es poderoso. Otra razón de peso es que Dios le dio la facultad para conocerlo, y otra de peso es que usted es hijo de Dios. Entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que pasa con las advertencias de Dios? ¿Qué es lo que pasa cuando Dios nos manda advertencias? Al pueblo de Dios le mandó una advertencia más o menos unos 900 años antes de que Cristo hablara, antes de que Cristo se manifestara. Y quiero verlo con ustedes en Joel. Joel 2:28 tiene la particularidad de haber dado la promesa del Espíritu Santo a través de este profeta. En los postreros tiempos derramaré de mi espíritu. Pero yo quiero que lea conmigo el versículo 30, donde dice: y daré, Joel capítulo 2, versículo 30, y daré, dijo el Señor, prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol, dice el versículo 31, se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes, escuche bien, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y el 32 dice: y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Hermano, esto fue para el pueblo de aquel tiempo. Este es Dios hablando al pueblo cautivo.
saliendo de la cautividad. Este es el pueblo, el remanente de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa cuando lo dice Jesús en el Nuevo Testamento? ¿Qué es lo que pasa cuando nos habla de las señales en el cielo? Déjeme decirle, hermano, que las señales en el cielo son fenómenos sobrenaturales. Y esos fenómenos sobrenaturales a muchos les va a dar miedo. Yo recuerdo haber leído que dice la historia que cuando pasó el cometa Halley por la Tierra, cerca, dicen que muchos se suicidaron. Muchos vendieron sus propiedades, muchos gastaron su fortuna porque creyeron que era el fin del mundo. Cuando vieron esa señal en el cielo, era solo un cometa. ¿Qué es lo que va a pasar cuando las señales del cielo realmente se vean? Amado hermano, el que no tenga a Cristo Jesús va a temblar, el que no tenga a Cristo Jesús va a llorar, va a gemir, va a hacer cualquier cosa, pero los hijos de Dios no, porque primeramente no van a ver las señales en el cielo, todas las verán desde el cielo con las bodas del Cordero. ¿Sabe, hermano, qué interesante se vuelve no tenerle miedo a las señales? Yo amo las señales. Le digo, Señor, quiero ver señales en el cielo. No me van a matar porque yo sé que el que lo está haciendo es poderoso y se llama Dios. Amado hermano, las señales en la tierra también fueron anunciadas. Y yo quiero que vaya, aunque todos los evangelistas lo dicen, al capítulo 21 de Lucas. Fíjense que todos los evangelistas recogen lo que el Señor dijo de las señales antes del fin. Hay que tener cuidado cuando se leen las señales antes del fin, porque aquí hay profecía cumplida y hay profecía por cumplirse. Ojo, no quiero entrar en el detalle ni tampoco predicarle sobre eso. Solo quiero mencionar que si Joel lo dijo en aquel tiempo, el Señor lo repite en el Nuevo Testamento. Cuando usted lee Lucas 21, 9, 11, dice el Señor: y cuando oigas de guerras y de sediciones, no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Y dice el 10, entonces le dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá, dice el 11, grandes terremotos, y en diferentes lugares hambre y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Oiga, hermano, lo que aquí dijo el Jesús es un anuncio que es válido. Es lo mismo que dijo Joel. Es lo mismo que dijo ese profeta hace años. Jesús lo vino a recalcar. Lo importante de esta mañana, hermano, es que ese anuncio no lo vivamos. No esperemos vivirlo. Si algunas de esas cosas las estamos viviendo, pues hombre, alguien dijo son principios de dolores. Pero ¿sabe usted que cuando uno se pone a pensar en esto y dice, razonándolo bien, tanta violencia, tanta dificultad, y dice alguien, es que son los principios de dolores? Y yo les digo, ¿será cierto? Sí, que lo está viendo. Sí, pero en Costa Rica estará igual. ¿Estará igual en Suecia? ¿Estará igual en Inglaterra? ¿Estará igual en otros países del mundo? No. Hay que observar que lo que nos está pasando es otra cosa. Y esto es de Dios. No quiero ahondar el tema, hermanos, pero qué importante es estar atento a los anuncios de Dios. Si usted cree, hermano, que va a haber una oscuridad como lo acabamos de leer, la va a haber. Joel lo dijo. Pero eso, aquí mismo en Lucas 21, 25, 27, quiero leerle, dice el Señor. Dice, entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustias de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectativa de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Amado hermano, hermana, ¿qué es lo que habla del bramido del mar? Déjeme decirle que usted se debe sentir satisfecho, contento de no haber estado nunca en un tsunami, que no estuvo nunca en esa ola enorme que se arrastró ciudades. Hermano, pero va a ocurrir. Y no va a ocurrir solo en un país, sino que va a ocurrir en el mundo entero, porque las potencias de los cielos van a conmover la tierra, la van a mover de una manera que entonces vamos a creer en el poder de Dios. Pero nosotros estamos llamados para salvación, nosotros estamos llamados para no vivir eso. Y debemos de entenderlo, comprenderlo, de una manera, como le dijera, satisfactoria.
porque Jesús ya lo hizo todo. Entonces, estas señales las podemos ver quizás en algún momento, no quiero ser tan profético, pero no las viviremos en su plenitud. Mire, un pequeño juicio de Dios se dio en Sodoma y Gomorra, como un ejemplo. Cuando Dios dijo, voy a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Y por qué? Por la perversidad, por la maldad. ¿Se acuerda cuando el diluvio universal, que hemos leído? Pero me interesa ver esto. ¿Qué es lo que pasó cuando Dios iba a quemar Sodoma y Gomorra? Era un pequeño juicio. Eran señales del cielo, porque mire, no llegaron con un fosforito a darle fuego, hermano. No llegaron a echarle gasolina para que se quemara Sodoma y Gomorra. Llovió del cielo fuego. Llovió azufre, dice la palabra. Entonces, ¿qué pasó con los habitantes de ese lugar? Dice que Abraham negoció con el Señor y le dijo, sí, yo te voy a salvar a ese justo que tenés ahí. Y fue y sacó a Lot. Y cuando sacó a Lot, sacó a su familia. La mujer se perdió en el camino, las hijas ustedes saben que posteriormente se perdieron, pero Dios lo hizo, lo sacó. ¿Por qué? Porque fue un pequeño juicio para una demostración al mundo. Ese está en la Biblia y lo predicamos y lo enseñamos y decimos de él muchas cosas, pero ese es un juicio. Eso se parece al juicio final de Dios cuando Él venga a destruir esta tierra. Amado hermano, nosotros tenemos que estar con temor y temblor cuidando nuestra salvación. ¿Por qué? Los juicios de Dios están dichos. Lot es un ejemplo, él salió, pero los desobedientes se quedaron, como fue su esposa y sus hijas que se perdieron. Pero amados hermanos, nosotros ese ejemplo nos debe de mantener en que nosotros somos privilegiados. Pero si somos privilegiados, ¿qué estamos haciendo? Saboreando en una silla, en cuatro paredes la salvación. No, hermanos, tenemos que entender que hay que salir, porque la salvación es extensiva al mundo. Si Lot se salvó esa vez, ¿quiénes irán a salvar del juicio venidero de Dios, amado hermano? Solo piénselo, ¿quiénes irán a salvar? Nosotros tenemos que comprender lo que dice, volviendo a Romanos 10:12, donde dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Amado hermano, cuando usted va a invocar el nombre del Señor, debe tener presente que no solo es de invocar el nombre, sino también hacer algo. Dice la Biblia, y con eso a veces nos conformamos, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serás salvo. Pero ese versículo lo vamos a cantar, recitar y hacer de todas maneras, pero hagamos algo por la familia. Vamos y prediquémosle la palabra, hablemosle de Jesucristo, hablemos de los juicios de Dios, hablemos, hermanos, de que no hay que estar en la tribulación, que tenemos que invocar el nombre de Dios. Por eso es que nosotros calificamos en lo que Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que Pablo está explicando acá es que la gracia de Dios llegó al pueblo. Usted y yo, hermanos, somos salvos por gracia. Dice que no es porque nosotros hayamos querido, ni esto no es para el que corre ni al que quiere, sino al que Dios tiene misericordia. Note usted lo que dice aquí mismo en Romanos 11:5. Dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Lo que yo quiero que comprendamos juntos, hermanos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Cuál es la identidad nuestra en el Evangelio? ¿Qué es lo que Dios ha hecho con nosotros? Si nosotros acabamos de leer que Dios nos mete en la gracia a un pueblo que no quiso nada, que le anunció el Evangelio por mucho tiempo, se retrayó, no quiso. La visitación del Señor no la aceptaron. Entonces Dios los provocó a celo. Y es una profecía muy antigua que existe del celo que Dios provocó a su pueblo. Quiero que lo vea conmigo aquí mismo, Romanos 11, y quiero leerle el 11. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Y Pablo mismo dice, no, de ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Amado hermano, guarde esto en su mente y su corazón. Si Dios le ha provocado celo a su propio pueblo con nosotros, nosotros debemos de verlo de una manera especial, una manera linda, una manera preciosa. Usted no es judío. Si hay aquí algún judío, discúlpeme, pero yo no soy judío.
Por eso la mujer en Samaria recibió esta palabra y le dijo, es que mira, en Samaria adoramos y hacemos. No te equivoques, la salvación viene por los judíos. Entonces la salvación vino por nuestro Señor Jesucristo, que es judío. La salvación vino por nuestro Señor Jesucristo, que vino a su pueblo y el pueblo no lo recibió. Entonces, amados hermanos, nosotros venimos a ser parte de las ramas. Venimos a ser parte del olivo injertado en las ramas que se desgajaron, las ramas que se quebraron del pueblo de Israel. La raíz sigue siendo santa, que es del Señor la iglesia. La raíz sigue santa. Mire, yo quiero leerle para no confundirnos tanto. Ahí en Romanos 11:16 dice así: si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas, refiriéndose al pueblo de Israel. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, dice el 17, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Qué es lo que me está diciendo el Señor? Amado hermano, hermana, usted no se lamente porque no es judío, usted no se lamente porque no tiene la raza directamente en su linaje, pero cuando usted recibió a Cristo, usted tiene la sangre de Cristo y Cristo es tiene su remanente, que es la iglesia, amado hermano. Si Israel es la niña de los ojos del Señor, también lo es la iglesia, que es su novia. Entonces nosotros somos privilegiados, no importa el injerto que haya hecho el Señor con nosotros en su pueblo, pero eso somos. ¿Sabe por qué? Y le leo lo que dice el 25 siempre del 11, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido en Israel endurecimiento en parte, hasta ese endurecimiento de Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, que es todos los pueblos del mundo. Por eso es que cabe Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pues Israel está endurecido mientras entra el pueblo de Dios, los gentiles. Y dice luego el 26, dice: todo Israel será salvo, como está escrito. Pablo dice esta palabra aquí y la tomamos en verdad. El Israel será salvo porque la gracia de Dios va a llegar a ellos. Pero en el intertanto, estas ramas desgajadas y nosotros los injertos estamos ahí. Amado hermano, no debemos de perder de vista que somos injertos. Si Dios nos tiene en obediencia, perseverando y por la fe, ahí tenemos que estar. No tenemos por qué movernos para ningún lado. Por eso es que nosotros invocamos el nombre de Dios creyendo que existe. Por eso es que Elías fue a hacer un holocausto y les dijo: tienen que claudicar de dos pensamientos, solo hay un Dios verdadero. Por eso Jesús, cuando oró por los discípulos, le dijo: quiero que sepan que la vida eterna es esta, que tú eres el único Dios verdadero y Jesucristo al que tú has enviado. Esa fue la oración del Señor, amado hermano. No tenemos que invocar a otro. Por eso es que Dios dice que es severo, pero también es bondadoso. El juicio está puesto, pero es bondadoso. Mire lo que dice ahí Romanos 11:22. Dice así: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Amada iglesia, esto no es sentencioso, es verdad. Nosotros andamos creyendo, algunos andan pensando: salvo siempre salvo. Algunos andan pensando que la salvación ya está. Y no, hermano, tenemos que cuidarla, dice Hebreos, con temor y temblor. La salvación la tienen que cuidar, porque Dios es severo. Dios es severo con el que se cae y no se levanta. Yo siempre he creído que el que se cae, Dios lo quiere levantar, pero si no se deja, hermano, si no se deja, ¿cómo se levanta? Esta es una parte de la teología que no entendemos, y nosotros creemos que si yo caí y viene Dios y me levanta. Pero hay gente que no se quiere levantar, hermano. Se agarran del suelo para no levantarse y Dios los deja ahí. Esa es la severidad de Dios. Pero la bondad de Dios, ¿en qué consiste? En que aquel que de veras se deja levantar, aquel que de veras se deja conducir por el Señor, entonces la bondad de Dios está con él. No hay duda. Entonces nosotros, si sabemos que Israel tiene endurecido el corazón y nosotros somos la plenitud de los gentiles, ahí estamos bien. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todo el mundo le invoque, hermanos.
Déjeme, yo quiero ser un poco más claro, ¿no? A veces se me pierden las palabras, el pensamiento se diluye de otra manera cuando no entiendo cómo quiero que ustedes lo comprendan. Y yo a veces digo, yo quiero entenderlo primero yo para podérselo decir. ¿Sabe usted que Jesús, cuando trajo la misión sobre esta tierra, se la dejó a los hombres, lo que conocemos como la gran comisión? Y esa gran comisión que conocemos, ¿cuántos la hacen? ¿Cuántos lo están logrando? ¿Qué iglesias verdaderamente están comprometidas? ¿Qué iglesias verdaderamente están llegando a obedecer a Dios? Porque si el Señor, cuando dejó las comisiones, de donde usted quiera que la lea, en los 4 evangelios, es comisión. La que más me gusta es la de Mateo, porque está más clara. Cuando dice que los vio y no creyeron y les dijo, miren, yo tengo potestad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautícenlos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque yo estoy con ustedes todos los días. Si no estuviera con ustedes, tú no puedes hacer un discípulo ni bautizar a nadie. Amado hermano, esa es la gran bondad de Dios, esa es la misericordia de Dios, porque los hombres de Dios deben de aprender a oír a Dios. Fíjense que en esto de la gran comisión, uno se pregunta, ¿cómo puede ser posible, Señor? ¿No quisiera usted ser Felipe, hermano? ¿Cuántos de ustedes quisieran ser Felipe? Pero ¿cuál fue la condición de Felipe? Lleno del Espíritu Santo, buscando a Dios de rodillas, creyéndole a Dios, invocando el nombre de Dios, sabiendo que tiene el poder. De repente un ángel lo llama y le dice, oye, muévete de donde estás en Samaria hacia el camino que de Jerusalén va a Gaza, y es desierto. Y aquel hombre se movió, ¿por qué? Porque oyó al ángel de Dios. Hermanos, el ángel siempre nos va a estar hablando. ¿Cuándo lo vamos a oír? Cuando estemos de rodillas buscando al Señor, cuando estemos invocando el nombre del Señor y no invocando otras locuras. Hermano, Dios quiere que a Él le oigamos y a Él le busquemos. Este Felipe oyó la voz del ángel, y no solo eso, sino que cuando llegó, oye la voz del Espíritu Santo. Cuando le hable, le dice, oye, acércate a ese carro. Y aquel hombre obedeció a acercarse a un carro. ¿Para qué? Mire, cuando se acercó al carro, un eunuco iba, como oveja muda al matadero fue llevado, como oveja al mudo matadero fue llevado, enmudeció y no abrió su boca, como oveja muda. Y Felipe a la par del carro, y le dice, ¿entiendes lo que lees? No, si nadie me lo explica. Entonces dice Pablo, ¿cómo sabrán, cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo sabrán, hermanos, los de nuestra casa si no les hablamos la palabra? El endemoniado en Gádara se vuelve en su sano juicio, regresó y le dijo, te quiero servir, Señor, llévame contigo. No, anda y muéstrate a los de tu casa primero. Hermano, no lo estamos haciendo. Si no lo estás haciendo, yo esta mañana te digo, hazlo. Porque la gran comisión es esa, oír a Dios primero para poder llevar la palabra. Este Felipe oyó, entiende lo que lee, no para nada, sino, entonces, súbete y cuéntamelo. Hermanos, es necesario. Si te han mandado a ser discípulos comprometidos con el Señor, tienes que enseñarlos, discipularlos, bautizarlos, para que puedan invocar el nombre del Dios verdadero, para que puedan llevar la palabra del Señor. Pero ¿cómo va a ser esto posible si no lo hacemos? Por eso el Señor en la gran comisión de Lucas le dijo, oiga, fue necesario que yo muriese y resucitara para que se predique este evangelio para perdón y arrepentimiento de pecados. Eso fue lo que dijo, amado hermano. ¿Quién se va a arrepentir si no oye la palabra? ¿Quién se va a arrepentir si no le hablamos? ¿Quién se va a arrepentir si no oye nada? Hermano, es necesario. Por eso es que nosotros debemos de entender lo que le pasó a Pablo. Pablo buscaba su propio interés, ya lo conocemos, un hombre inteligente, sabio. Pero un día que iba camino a Damasco, ¡pum!, cayó al suelo. Y de una vez ciego. Hermano, un hombre poderoso como Pablo, y le habla al Señor. ¿Cuándo había oído al Señor Pablo? Nunca. Pero ese día lo oye, y cuando le habla le dice, dura cosa te dar patadas contra el aguijón. Y cuando lo oye y le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Por qué le dijo que quieres que haga?
Porque sabe que, hermano, en el momento que lo botó, lo convirtió. En el momento que lo botó, aquel hombre abrió los ojos y no vio nada. Se sintió mal, se sintió totalmente mal, porque a quien perseguía era la iglesia que iba a predicar la palabra, la gran comisión. Se sintió nada. Entonces cuando el Señor le dijo, levántate y vete a la casa que yo te mandaré, en obediencia se fue, y todos conocemos que ahí abrió los ojos. Yo quiero decirte, amada iglesia, hoy es el día que Dios va a abrir tus ojos. No esperes caer allí para que el Señor te levante al servicio. Levántate ahora, comienza por tu pueblo, por tu colonia, por donde tú quieras comenzar, pero abre la boca y di la palabra. Dios quiere hombres comprometidos, hombres y mujeres que lo sepan hacer. Isaías está en el templo y Dios le muestra lo sublime, le muestra cosas nunca vistas en una visión. Y cuando lo tiene atrapado, lo hace ver un ángel de los altos rangos de Dios. Y ese ángel vuela con presteza y lleva un carbón encendido. Yo no sé si Isaías se rehusó a que le pusieran el carbón encendido en la boca. Déjame decirte, amado hermano, cuántas veces el Señor quizás ha querido poner el carbón rojito en tu boca y no has permitido. Yo quiero decirte esta mañana, permítelo. ¿Sabes por qué? Porque el Señor lo que quiere a través de eso es quitar tu culpa, perdonar tu pecado y ungirte con el Espíritu Santo de Dios para que puedas propiciar la palabra a todo aquel que no le conoce, todo aquel que está invocando otro santo, el que está invocando otras cosas. Cuando tú tengas el carbón encendido en tus labios, entonces te hará quitada tu culpa. ¿Sabes por qué? Porque nosotros creemos que no somos de labios inmundos, pero sí lo somos algunas veces. Por eso el Señor quiere manifestarse a través de eso con nosotros. Si lo hizo con Isaías, lo dejó convencido, y por eso el Señor lanzó la palabra: ¿a quién enviaremos por nosotros? Y entonces la iglesia presta con el carbón encendido en sus labios, dirá, como dijo Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Se necesita hombres y mujeres dispuestas. Alguien dice, está peligroso, pero si eso ya lo sabemos. El que no lo sabe pues vive en otra luna, pero está peligroso. Sí. ¿O no está peligroso? Esteban, alguien me dijo una vez, es que mucho habló. Es que Esteban, imagínense el gran discurso que les dijo, y si sabía que le iban a apedrear, ¿para qué lo dijo? Hermano, las piedras van a venir de todas maneras. Hay que abrir la boca. ¿O no? Hay que abrir la boca. Tu hijo rebelde, ponle freno y cuéntale que los juicios del Señor son verdaderos. Esteban habló, y lo que él vio no lo vieron nadie, porque lo que él vio fue la gloria de Dios, y vio al Señor sentado en su trono, y viendo al Señor sentado en su trono le cayeron las primeras piedras. Después de un tremendo discurso de poder al pueblo, le cayeron las primeras piedras, y él, viendo al Señor, le dijo: en tus manos entrego mi espíritu. Hermanos, esa es la iglesia comprometida. Esa es la iglesia verdaderamente que va a caminar con el Señor. Si estos hombres son ejemplos, seamos nosotros ejemplos para otros. ¿Por qué? Porque otros están invocando otros santos, están religiosamente idolatrando cosas que no corresponden, amado hermano. No nos dejemos engañar, solo hay un Dios verdadero al cual vamos a invocar su nombre. Amado hermano, es el que todo lo puede, el que nos conoce y que nosotros conocemos por el Espíritu Santo. Dios quiere que lo invoquemos solo a Él. Por eso es que cuando
cuando los convertidos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuándo van a hacer esto? Cuando nosotros les hablemos la palabra. Y dice, porque con el corazón se cree para justicia de Dios, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, si queremos oír y ver esto en las personas, tenemos que entrar en el detalle que Dios quiere. Ir y predicar la palabra, porque Dios está buscando hombres con compasión, hombres que se sometan al poder del Espíritu Santo, hombres salvos que puedan estar aptos para llevar la palabra, y no solo eso, experimentados como Pablo del poder del Espíritu Santo. Yo quiero esta mañana, hermanos, que ustedes se comprometan. Fíjense lo que dije. Pero usted no está obligado a hacerme caso, porque dije, quiero que usted se comprometa. Y le manifiesto por qué. Porque es mi deseo al predicar esta palabra, que el Señor obre en la vida de ustedes para que sean evangelistas. Pero quiero dejarle esta mañana 3 cosas. Si usted se pone de pie conmigo, se las voy a leer. Son pensamientos de hombre, pero yo pienso que muchos nos necesitan. Aunque usted no lo crea, muchos nos necesitan. Y primeramente los de la casa, el vecino, la colonia misma nos necesita. ¿Y por qué no pensar más allá? El mundo nos necesita. Usted no sabe cuándo va a estar en otro país, pero tiene que llevar la palabra. Tal vez no va como misionero, sino que a hacer negocios, pero va a llevar la palabra. Primer punto que aquí yo anoté, que usted como iglesia debe estar comprometida, en primer lugar, a buscar la llenura del Espíritu Santo. A buscar que Dios lo llene con el poder. Porque Él dijo, no se muevan. Esperen la promesa del Padre y van a ser bautizados y recibirán poder. Pero la iglesia sin poder es la que zarandea el enemigo, pero la iglesia con poder somos nosotros. Segundo, preocuparse, pero de verdad preocuparnos por alcanzar las almas y ganarlas. Alcanzar es una cosa y ganarlas es otra. Debemos procurar alcanzar las almas y ganarlas. En otra oportunidad les explico ese punto. Tercero, permanecer buscando a los perdidos. Este punto es bien importante porque aquí ya está implícito el amor al prójimo, aquí ya está amarradito la compasión y el amor total por las almas. Es curioso que sepamos que vamos a un paraíso y no llevemos nuestros hijos. Es curioso que no pensemos que vamos a algo lindo y precioso y ellos se queden, la esposa se quede, el esposo se quede. Tenemos que pensar en eso. Yo amo a mi esposa, diga, y quiero que esté conmigo aún en la eternidad. La esposa diga, yo amo a mi esposo y quiero estar con él hasta los últimos días del mundo. Pero si no hemos entendido, morirá sin esperanza. Si ama a su esposo, piense que quiere estar con él todos los días de su vida. Viva o muera, son del Señor. Por eso la iglesia no se puede quedar en 4 paredes. La iglesia no puede estar pensando solo aquí. La iglesia tiene que ir donde están las almas que no conocen al Señor. La iglesia tiene que ir donde otros están invocando otros santos. La iglesia tiene que ir donde está la idolatría, discúlpenme, pero hay que hacerlo. Esa es la iglesia de Dios con poder. Ore conmigo, amado Dios. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo.
Pero afuera hay muchos que no pueden invocarlo. No pueden creer porque no han oído. Y la interrogante es: ¿por qué no han creído y por qué no han oído? Sencillo, no les hemos predicado. Pero ahora nos comprometemos, Señor, a abrir nuestras bocas. Envía ahora mismo un carbón encendido sobre tu pueblo, Señor, y quita la culpa. Límpialo. Ahora. Ahora. Queremos ser Isaías en el templo, para poder decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Oh Padre, la gran comisión está vigente. No permitas que estemos en el letargo. Nos permitas, Señor, despiértanos, sacúdenos, Padre. Sacúdenos y muévenos a buscar el Espíritu Santo. Muévenos a buscar la llenura tuya. Muévenos, Señor, en compasión. Muévenos, Señor, al pueblo para alcanzar y ganar las almas. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, que nos preocupemos por los perdidos. Esta mañana, Señor, haznos pescadores de hombres. Envíanos, Señor, al lugar donde tú has destinado que le hablemos al pueblo, Padre. En el nombre de Jesús oramos en esta mañana, Señor, pidiendo por nuestras familias, que nos permitas como sacerdotes del hogar hablar, decir: oh bendito Dios. Yo quiero preguntar esta mañana si hay alguien que no tiene a Cristo y que está invocando mal. Yo quiero decirle que Jesús es la solución. Jesús puede sanar, salvar tu vida. Si hay alguien aquí en la iglesia que quiera recibir al Señor, solo levante su mano. Yo quiero verla levantada y orar por usted. Joel anunció los días de oscuridad, Joel anunció los terremotos, Joel anunció el bramido del mar, Joel anunció la calamidad del fin. Señor, pero nosotros, si te recibimos, no viviremos eso, Señor. Si hay alguien aquí que quiera recibir al Señor, solo levante su mano. Yo quiero orar por usted. Dios le bendiga, bebé. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más acá que quiera levantar su mano? Oh, bendito el Señor. Dios te bendiga, sierva. Oh, Señor, esta palabra es tuya. Tú la has enviado para ellos, Padre. Tú les has dado la oportunidad ahora, Señor, de disfrutar la vida con gozo al lado de su familia, sus hijos. Yo te pido ahora una unción fresca sobre los que ahora te reciben como Salvador de su vida. Que toque su espíritu, que estremezca su alma, que despiertes en ellos, Padre, vivencia en el Evangelio. Porque el Evangelio se vive por fe y para fe. Gracias, Señor. Usted que levantó su mano, repite esta oración conmigo y dígala así en voz audible. Le digo en voz audible, ¿por qué? Porque la palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, tú eres salvo. Pero cuando lo confiesas con tu corazón, para la justicia de Dios está confesado. Repita conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero ahora me arrepiento y vengo a ti. Perdóname, Señor, y recíbeme como legítima hija tuya. Inscríbeme en el libro de la vida, para que el día que tú llames, yo a mi nombre pueda responder. Gracias, Padre, por darme la oportunidad de que sea revelado tu Hijo en mi corazón y mi vida. Muchas gracias. Yo quiero orar por ustedes, Señor Padre. Gracias, Señor, por la fiesta en el cielo que se abre por dos almas que te reciben, bajo la convicción propia, persuadidos por la palabra, pero la convicción propia de que tú eres Dios, dueño de su espíritu y su alma. Bendícelos,
Permíteles conducirse, Señor, el resto de sus vidas en el Evangelio, guardando tu nombre, y tú guárdalos en paz. Cúbrelos con tu sangre a partir de este momento. Líbralos del mal y condúcelos por el bien, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amado Dios, te pido por este pueblo. Señor, que son tus hijos. Como predicador yo les he dado un consejo de tu palabra. Tú se lo diste a través de Jeremías al pueblo y le dijiste: yo les voy a dar un corazón para que me conozcan. Y cuando me conozcan serán mi pueblo. Y cuando me conozcan yo seré su Dios. Tú lo dijiste que estarías con nosotros todos los días de nuestra vida. Gracias por eso, Señor, gracias. Y esta mañana, Dios, nos vamos a nuestras casas evangelistas. Nos vamos a nuestras casas diciendo: heme aquí. Nos vamos a nuestras casas, Señor, sabiendo que tenemos que invocar al que conocemos, al que todo lo puede, al que nos conoce. En los días malos, los días de oscuridad, el bramido del mar, no lo veremos, Señor, por la fe. Gracias. Bendice a tu pueblo, llévalo por el camino en paz, en la ciudad en paz. Guárdalo del enemigo, cúbrelo con tu sangre, provéele, Señor, en sus necesidades, y las peticiones del corazón sean concedidas de acuerdo, Dios mío, a tu voluntad. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Y el pueblo dice: amén. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.